Chamorro, ¿por qué las jubilaciones en Chile son tan bajas? Bueno, porque hoy día tenemos una población que se está envejeciendo y es evidente que la cantidad de dinero que se ha acumulado por parte de las personas que están en el sistema, en el minuto de jubilarse están todas en común en la misma fecha más o menos en los periodos. Y eso ha hecho que las instituciones, por ejemplo, hayan solicitado postergar parte de la jubilación. De hecho, se habla que incluso la mujer de 60 subirá a 65 y el hombre de 65 a 70 años. Ya, pero ahí yo tengo un cierto reparo porque seamos bastante honestos. ¿Cuál es el mercado laboral que existe para personas sobre 60 o sobre 65 años? Ese es el gran desafío de nuestro país. No existe. Nulo. Es nulo y ese es el gran desafío de nuestro país porque en la polémica de la cuenta pública que entregó el presidente Sebastián Piñera, lamentablemente la crisis, el tema, la lectura de la vejez la puso en la mesa, sobre todo con la posibilidad de un bono, y eso fue lo malo, con respecto a la maternidad del tercer hijo. Pero él puso ya en la mesa el tema relacionado a la vejez. Hay que buscar alternativas. Los países desarrollados, en televisión, por ejemplo, en televisión en los países desarrollados los noticieros son gente mayor, que tiene experiencia en Estados Unidos, en Europa. Hay que buscar las alternativas de generar Gonzalo, esos trabajos. ¿por qué pasa otra vez que durante tanto tiempo nos dijeron que el sistema previsional en Chile era un modelo a seguir? Y fue un modelo a seguir. Y fue un modelo a seguir. Porque Estados Unidos lo está implementando. Pero ya empezó la crítica, ya empezó de alguna manera a quedar en evidencia que el sistema no es bueno para el que finalmente pone la plata. Ayer el presidente Piñera dijo, hay que modificar el sistema previsional, aumentar la cotización y la edad de jubilación. Además hay que bajar los costos de operación del sistema y aumentar la rentabilidad de los fondos. Entonces, con lo que está diciendo el presidente Sebastián Piñera es que las AFP están ganando, y nosotros estamos perdiendo. Claro, ahí hay un tema que hay que separar, porque es evidente que la mayoría de las personas que están en su casa y los que estamos en periodo ya de trabajo y vamos a llegar a la jubilación, sabemos que las administradoras del fondo de pensión ganan mucha plata, las utilidades que tienen anualmente son tremendas. Pero el detalle es que esa rentabilidad es por el costo de administración que tiene de nuestras propias jubilaciones. ¿Qué es lo que debiera ocurrir en el futuro? Ese costo, reducirlo de la comisión y traspasarlo a cada una de las personas. Pero eso se puede hacer como por ley, un proyecto de ley que el gobierno le pida a la AFP que esa comisión que se les cobra por cada uno de nosotros como clientes se le traspase como un beneficio a las personas que se jubilan. Debiera ser de ¿Y se podrá concretar? Bueno, la voluntad política va a estar presente en el Parlamento. Ahora eso no va a depender de la AFP, porque por la AFP esto que siga, porque es negocio redondo. Obvio. Claro, pero las AFP además, como quien en el reportaje nos comentaba, hicieron un cambio radical y nos traspasaron la responsabilidad a nosotros a través de los multifondos. Claro. Así es. Entonces, también nosotros somos poco responsables en nuestros multifondos, porque ya, pero deberíamos tampoco estar existe la educación de los multifondos, Gonzalo, te quiero quitar al pizarrón, porque básicamente, claro, nos traspasan la responsabilidad. Tú eliges en el fondo en que tú estás, pero tú también asumes las pérdidas de ese grupo en el cual tú te metiste. Claro, lo que pasa es que recordemos que los fondos son A, B, C, D y E. Este último es para las personas que están a punto de jubilarse, 65 años, y ¿qué hace la ley? Les dice de que básicamente se queden en depósito de renta fija, que no tengan riesgo. El menor riesgo. Que no tengan ganan poco, pero no pierden. Claro, se van a tasa de interés que es fija por 4%, 5%, pero no pierden. Quienes están en este fondo, que son los que se inician en la actividad del trabajo, los jóvenes de 20, son los jóvenes, ellos tienen 30 años por delante. Entonces ellos pueden jugar al riesgo. ¿Y dónde juegan al riesgo? En las acciones, en los mercados accionarios, donde los AFP tienen inversión también en el extranjero, en lo que significa inversión accionaria en Estados Unidos, en Europa, una cantidad importante. Ellos tienen esa capacidad. Pongámosle jóvenes, entonces ellos, pero yo ya que estoy más cerca de la jubilación que de iniciar mi periodo laboral. Tú también eres joven, pero te voy a dejar a ti en el C. ¿Está bien? Te voy a dejar en la mitad, ¿sabes por qué? Te voy a dejar en la mitad porque tú tienes dos alternativas, renta fija y renta variable. Como te queda menos tiempo, puedes jugar al riesgo y te puedes además cambiar. Si ese es uno de los temas que nadie tiene claro, porque nosotros firmamos papeles, nos dicen su responsabilidad es preocuparse del fondo, saber lo que está pasando en la bolsa, saber lo que está pasando con la tasa de interés de los bancos, etcétera, y ninguna toma en cuenta eso. Ninguno. Además, no somos responsables en eso. Además que uno, de verdad yo creo que la mayoría de la población, y lo hablo por mí también, yo no tengo idea en qué fondo estoy. De verdad. Pero o sea, en mi caso, yo no sé en qué fondo la estoy. responsabilidad se la traspasa al administrador. Pero eso tal vez tiene que ver porque la Julia sabe que le queda relativamente tiempo para jubilar. Julia está diciendo que no tiene idea en qué fondo está. O sea, ni siquiera ha tomado
conciencia de que su dinero, que es su dinero de jubilación, que lo tiene que administrar ella, ¿dónde le saca mayor rentabilidad? Y yo creo hasta que el año pasado sacábamos muy buena rentabilidad en renta fija. Pero Gonzalo, yo creo que eso también tiene que ver, y no estoy justificando a la Julia, sino que estoy tratando de entenderla. Primero, porque queda mucho tiempo para jubilarse. Claro. Y lo otro, porque ella no tiene mucho, salvo de aquí para acá y de acá para allá. Pero al final la plata, que es de uno, no la maneja, la manejan otros. Sin duda, sin duda. Es un sistema que te da una protección social el día de mañana. Yo soy un convencido de que el sistema hay que modificarlo, porque si no, papá Estado, como yo le llamo, en algún minuto determinado va a tener que ir a recurrir a colocar dinero para poder subvencionar. Sobre todo con las cifras que se manejan que en algunos años más, 6 de cada 10 chilenos va a recibir una pensión de 150.000 pesos. Que evidentemente cuando uno ya entra a ser persona grande, efectivamente, menos que el sueldo mínimo, y cuando ya entra a ser una persona grande, uno gasta más en remedio, exámenes, salud y en hacer otras cosas. Ahora, el cambiarse de un fondo a otro, ¿es tan fácil? Sí. ¿Cuánto se demora? No, en 24 horas. Si es una decisión que tú firmas una carta en la administradora y te tiene que hacer la modificación. Eso lo tienes que hacer una vez al mes. O sea, no puedes una semana ir y decir yo quiero estar en el A, quiero estar en el B y a la semana siguiente quiero estar en el E. Hoy día, para las personas que están mirando sus fondos, hoy día... El trámite lo puede hacer por internet de inmediato. Sí, hoy día lo más importante es que se den cuenta de lo que está ocurriendo en la economía global. Nosotros somos un país globalizado. Nuestros dineros están en Chile, están puestos en empresas constructoras que se les presta, en infraestructura, y también nuestros dineros están en el extranjero. La crisis económica de Europa, la crisis económica de la subprime en Estados Unidos, obligó en un minuto determinado a refugiarse aquí, en los documentos en tasa fija. Que no tiene riesgo. Que no tiene riesgo, porque la volatilidad que existía en los mercados no daba alternativa. Hoy día estamos viendo que Estados Unidos tiene buenas cifras, está saliendo del problema de la economía y vamos a tener un cambio radical. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Gonzalo, con este sistema? Hay que ser, de partida, un experto para entenderlo. O sea, a mí todavía me cuesta entender Sin duda, no solamente a ti, a la mayoría de los chilenos. Por eso el sistema está bien hecho para ellos y no para nosotros. Porque finalmente, ¿yo de dónde tengo el tiempo para estar viendo efectivamente cómo está Europa, cómo está Estados Unidos? Yo no tengo el tiempo ni tampoco entiendo mucho más allá. Entonces, complica un poco a los usuarios finalmente, que somos nosotros, que somos los que vamos a jubilar finalmente con 150.000 pesos. Bueno, yo creo que la tecnología y la implementación hoy día de las herramientas como es el teléfono celular, iPhone y todo, debiera obligar a las instituciones, ya que nosotros no hemos hecho el trabajo, porque no lo hemos hecho completo, a las instituciones ser responsables con las ganancias que tienen por la administración, en que nos manden a nuestros teléfonos celulares la plata que tenemos. Oye, porque al final mes a mes son como malos socios la AFP. Es como que, ya, yo tengo un negocio, tú me invertís las plata, yo pongo la plata, pero ellos se quedan con la mayoría y uno queda pagando. Pero Salfate, son como mala onda. Pero no, Salfate, no creas que ellos están muy tranquilos y pensando que están ganando dinero, están preocupados porque el sistema puede colapsar y puede llevar en un minuto determinado a que surja un planteamiento político. La AFP estatal, que ha sido una de las grandes interrogantes, está puesto sobre la mesa. Oye, don Víctor tiene una pregunta. No, es que muere el cotizante. ¿Qué ocurre con esos fondos? Porque los fondos son traspasados a la familia directa, pero no el total. Pero no el total. Es un porcentaje. Es un porcentaje. Porque es lo mismo que cuando se muere una persona y se hace la posesión efectiva, hay un impuesto de la herencia que se lleva el Estado. Aquí también recoge que es altísimo. Gonzalo, ¿el problema a tu juicio entonces está en la primera palabra de la sigla AFP, administradora de fondo de pensión? O sea, quien administra y los costos de administración y todo lo que va asociado. Ahí donde de alguna manera debiera buscarse la modificación. Se tiene que buscar a través de proyecto ley. Está bien, por eso yo creo que las administradoras solamente se están guiando por la ley actual, o sea, tampoco son tan culpables. Pero el papel les dice, ustedes pueden hacer esto. Pero el sistema, tú decías que estuvo bien hasta cierta fecha. ¿Por qué estuvo bien y cuáles fueron los cambios que se hicieron? Bueno, cuando se traspasó la responsabilidad, porque como venía esta diferencia de las ganancias de las AFP y la rentabilidad era baja, se hizo una modificación y al traspasar al multifondo, yo creo que ahí hubo una responsabilidad. Pero según se entiende, lo hicieron ellos para no perder. Lo hizo la ley. Ya, perfecto, pero los protegió a ellos, pero no nosotros, bueno, la ley nosotros agarramos la pérdida. No los protegió solamente a ellos, te traspasó responsabilidad. Bueno, el lobby. Pero para uno que no cacha nada. ¿Existe algún mecanismo, como buena periodista, me encanta saber si le podemos ofrecer alguna herramienta a usted en su casa, algún lugar donde la gente pueda ir a averiguar con la renta que tiene, con lo que está imponiendo el FP, cuánto va a sacar a futuro? ¿Hay alguna página de información, algún vehículo? Hay varios portales que están operando hoy día, que son empresas privadas
que son asesoría financiera y que no solamente te están entregando esa directriz, sino que también te pueden ayudar a hacer una inversión cuando uno es ¿Pero no esos portales erudito. son gratuitos? ¿Esos portales son gratuitos? Son gratuitos, sí, son gratuitos. Hay portales gratuitos y tú puedes consultar y traspasar desde el punto de vista de la información, no la administración de tus dineros. Ahora, quería hacer solo detalle, porque Jenny, yo le decía una de las cosas que en los países desarrollados se están aplicando. En Chile aún no tenemos claridad, y hoy día estamos en año de elecciones, los parlamentarios, cada uno de ellos plantea un tema en el Congreso, los candidatos a presidente también tienen programa. ¿Qué pasa con los impuestos en Chile? Yo creo que los impuestos en Chile van a tener que modificarse. Va a tener que llegar el día que los impuestos sean parejos. Que no paguemos un IVA del 19%, más el impuesto del libro que sea un 5%, sino que sea parejo, que se dé un rango parejo. Y ese impuesto parejo va a solucionar tres cosas. Va a solucionar parte del financiamiento de la educación, parte del financiamiento de la salud y parte del financiamiento de la vejez. Los países desarrollados, y tú bien lo sabes, Felipe, que en estos impuestos parejos, quienes son mayores sacan su jubilación porque saben perfectamente que la generación que ingresa, que es la nueva, ellos le están financiando parte de esa jubilación al mayor. Oye, impactante la verdad, y hay que estar atentos finalmente. Hay que estar atentos. Hasta el momento. Hay que estar atentos, y yo creo que lo que nos comentó Felipe en el sentido del último discurso del presidente Sebastián Piñera va en línea de lo que debiera ser el camino de nuestro país. En el hecho de... Porque mira, yo creo que también es justo e injusto la crítica a las AFP. Porque las AFP están en un mercado que es un negocio y están participando con las reglas del juego. Ahora, lo importante hay sería... que cambiar esas reglas del juego. Hay que cambiar esas reglas del juego. Claramente. Y lo importante sería disminuir parte de la comisión de la administración, sobre todo... Pero por el llamado sería, Gonzalo, entonces, por mientras que no cambien esas reglas del juego, estar atento a saber en qué fondo estamos, a estar primero atento que a las nada condiciones eso. del mercado. Pero yo también le traspasaría e invitaría a las AFP, y muchos ejecutivos a lo mejor, o personas que están ligadas a la AFP, están viendo el programa hoy día, también les diría, hagan un aporte a la comunidad. Manden la información con la tecnología al teléfono celular, o mándenlo al correo electrónico carta, que lo tienen. Más que carta, porque la carta es más engorrosa, es más demorosa. ¿Pero usted cree que están interesados en mandarla? Los tienen que mandar a que lo hagan. Es que ¿sabes qué? Yo creo que por el bien de las administradoras se tienen que adelantar a los procesos de conflicto. Al colapso. Por eso, yo creo que siempre, en todo orden de cosas, en nuestra propia vida individual, etcétera, siempre tenemos que ir adelantándonos a lo que puede... Pero mira lo que ha pasado con el sello CERNAC, que es voluntario, y adivina, ningún banco lo cumple. Claro, pero porque es voluntario. Entonces, no podemos, creo yo, Gonzalo, seguir pensando que en este caso la administradora de fondos de pensiones por una situación para que la gente quede mejor informada lo haga. La ley que no se está cumpliendo. Y ahí es donde está el problema finalmente. Porque todos los chilenos debiéramos tener la información súper asequible y clara, como decía la Julia, porque puede ser asequible, pero no es clara, por lo tanto se está torciendo la ley. Pero bueno, eso ya es harina. Gonzalo, yo creo que este tema